Antipsicóticos típicos. Iniciando, podemos recordar principalmente los núcleos de los neurotransmisores, donde el principal personaje en esta historia será la dopamina, que está en la sustancia negra, pero también una importancia especial en lo que es la serotonina, que se encuentra en los núcleos del RAF. Esta sería como la segunda protagonista en esta historia de los antipsicóticos. Importante destacar las vías de la dopamina. Tenemos cinco. Vamos con las principales. La principal o la más conocida es la desde la sustancia negra al estriato, que es la vía también llamada la vía extrapiramidal que se encarga de los movimientos. Las dos principales para nosotros que va a ser la mesolímbica, que parte del tegmentum hasta el núcleo accumbens, y luego tenemos la mesocortical, que también parte del tegmentum hacia dos áreas principalmente. Están en la corteza prefrontal, pero que va a ser la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventromedial. Estas son las dos vías principales cuando vamos a hablar de la eficacia de los fármacos, lo que tiene que ver con los síntomas que conoceremos como positivos y negativos. También tenemos una vía que podría ser la cuarta vía en importancia, que es la vía del hipotálamo pituitario. Y una quinta vía que está en diversas partes que no abordaremos. Entonces, podemos quedarnos con dos vías principales para el efecto, que son la mesolímbica. La mesolímbica va a estar relacionada principalmente con los síntomas positivos. La mesocortical, que va a estar relacionada en su mayoría con los síntomas negativos. Y las otras dos vías, que es la vía de la sustancia negra hasta el estratum, que está relacionado con efectos adversos como va a ser el extrapiramidalismo, la disquinesia tardía, y el hipotálamo pituitaria, donde tendremos relacionado con la hiperprolactinemia. Importante es conocer un poco el funcionamiento de las dos vías, en que hablaremos de la función del efecto de los fármacos y hablemos un poco. La vía que tiene mesolímbica se encuentra principalmente relacionada a las sensaciones de placer, incluso con la euforia, que está relacionado con el abuso de sustancias y el uso de drogas ilícitas. También es importante recordar que esta vía es la vía que puede estar relacionada con la psicosis y con las alucinaciones. Entonces, este es el target terapéutico de los antipsicóticos principalmente, sobre todo en este caso que estamos viendo los fármacos típicos. Por lo tanto, la otra vía, que es la vía que conocemos como la vía mesocortical, principalmente la corteza prefrontal dorsolateral, lo que va a estar relacionado con la parte cognitiva, mientras que la ventromedial va a estar relacionado, o sea, la corteza prefrontal ventromedial va a estar relacionado con lo que son los sentimientos. Entonces, la dopamina, recordemos, es una catecolamina, pues ella es por la tirosina. En la tirosina tiene dos pasos, que es la tirosina hidroxilasa, que es el paso limitante, que convierte la tirosina en dopa. Luego la dopa es convertida por la descarboxilasa y la transforma en dopamina. Al transformarse en dopamina a través de los transportadores BMAT, se aloja a nivel de las vesículas, que cuando se desencadena el potencial de acción, pues se termina liberando dopamina en la hendidura sináptica, donde ya puede ser degradada externamente por la CON, puede ser recaptada por los transportadores. Recordemos que estos transportadores no son en abundancia y ellos tampoco tienen la capacidad de transportar tanta dopamina. Incluso se había visto dentro del mecanismo de los antidepresivos que bloquean el transportador de noradrenalina, que tiene la capacidad también de aumentar la cantidad de dopamina. ¿Por qué? Porque estos transportadores de dopamina no son tan eficientes, no se encuentran distribuidos tampoco en abundancia, entonces la dopamina de manera errónea se tendrá que reabsorber por transportadores de noradrenalina. Incluso la cantidad de exceso de dopamina que o no se absorbe en las vesículas o que se ha recaptado en exceso, pues es degradado principalmente por la monoaminoxidasa, ya sea A o B. También tenemos un punto importante a recordar, es la diversidad de los neurotransmisores que van desde el 1 al 5. Importante destacar, o los más conocidos son los tipo 2, que es donde tiene el efecto de estos fármacos, pero es importante destacar que no es lo mismo un receptor D2
presináptico, donde actúa como un autorreceptor, es decir, disminuye la liberación de dopamina, a lo que es un receptor de doposináptico, que ya miraremos todos los efectos que termina desencadenando. Entonces, como habíamos adelantado en esta vía, lo que tenemos es la vía mesolímbica, donde predominan los que son los síntomas positivos, y en los síntomas positivos hablamos principalmente de lo que son las alucinaciones, ¿ok? Y los síntomas psicóticos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un exceso de dopamina, o sea, estaríamos hablando para manera práctica recordar todo lo contrario a lo que ocurre en el Parkinson. En el Parkinson hay un defecto de dopamina, incluso veremos un poco que tiene que ver con los efectos adversos del fármaco que veremos, o de este grupo de fármacos, ¿ok? Para poder hacer la analogía y entender un poco. Entonces, lo que tenemos es que los pacientes esquizofrénicos, ¿sí? O los pacientes que tienen psicosis, lo que tienen es un exceso de dopamina en el sistema mesolímbico, como podemos ver aquí. Pues lo que hay es un exceso, está high dopamina, y el paciente va a tener síntomas positivos. Lo que son los síntomas positivos son los llamados, los que agregan algo, es decir, agregan alucinaciones, por ejemplo, en este caso. Pues colocar un fármaco que sea antagonista de los receptores D2 postsinápticos, pues me disminuiría esto de alto a normal y acabaría con las alucinaciones. Esa sería la terapia, o lo que conoceríamos, es decir, que el fármaco vaya hasta este punto. Sin embargo, esos son los síntomas positivos. Ahora, los pacientes con esquizofrenia suelen tener síntomas positivos y suelen tener síntomas negativos. Y los síntomas negativos son aquellos que, al contrario de positivos, que agregan algo que no es normal. Esto terminan los síntomas negativos, que veremos con mayor detenimiento en la clase de los atípicos, porque los atípicos, empezamos a ver una diferencia, si tienen la capacidad de tratar los síntomas negativos. De hecho, los síntomas negativos se deben vigilar muy bien, porque son los que más afectan al paciente esquizofrénico. Los síntomas negativos es todo lo contrario a lo que habíamos visto. Entonces, habíamos acordado que había una vía que era la mesolímbica, que era la que estaba relacionada con los síntomas positivos, que fue lo que vimos reciente, pero también estaba la mesocortical, que iba, pues obviamente, al tegmentum, a la corteza prefrontal, y aquí ocurre todo lo contrario. Aquí lo que hay es un déficit, como podemos ver muy bien, un déficit de dopamina. Es decir, como habíamos dicho, en la corteza prefrontal lo que vamos a tener es la dificultad para lo que tiene que ver con la cognición, y en la parte ventromedial lo que tenemos es la parte de los sentimientos. Entonces, los pacientes tienen un exceso en una vía y un déficit en otra, por eso hay síntomas positivos y síntomas negativos. Y es lo que estaríamos viendo, que si colocamos un fármaco típico, ¿ok? Va a tratar muy bien los síntomas positivos en exceso, pero complicaría aún más los síntomas negativos. Aquí podemos ver que estos pacientes lo que tienen es muy poca cantidad de dopamina a nivel de la corteza prefrontal. Y colocar un fármaco, pues atípico, perdón, un fármaco típico que bloquea esto, lo que haría es empeorar los síntomas. Entonces, es muy bueno para los síntomas. Con esto podemos concluir que los fármacos típicos son muy buenos para los síntomas positivos, es decir, ideales en lo que es el sistema mesolímbico, pero terminaría siendo deleterio para los síntomas negativos, que es el sistema mesocortical. Entonces, para tratar esto, igual veremos con mayor detenimiento los síntomas típicos y atípicos en el vídeo de los fármacos antipsicóticos atípicos. Pero es importante dividir que los típicos se pueden dividir en dos, en los que más utilizamos en la actualidad, que son el convencional, son conocidos como de alta potencia, y otro grupo que tenemos que son conocidos de baja potencia, que obviamente se requiere más dosis para la eficacia terapéutica, pero al requerir dosis más altas empiezan a aparecer estos otros tipos de funciones o uniones a receptores que terminan convirtiéndose en efectos colaterales, algunas veces deseados, otras veces pueden ser efectos adversos, que son los que terminan haciendo que no usemos muchos estos fármacos. Entonces, como habíamos dicho, un punto interesante es que cuando se administra la concentración normal, la vida nigroestriatal, las cantidades suficientes de dopamina, ¿ok? Habíamos visto la vía mesocortical y mesolímbica.
Ahora nos quedan las otras dos vías que están relacionadas, habíamos dicho, con sus efectos secundarios. Uno es la nigroestriatal, que tiene que ver con movimientos, y la otra, la tuberoinfundibular, que tenemos, o la hipotálamo pituitaria, que tiene que ver con lo que es la secreción o los niveles de prolactina. Vamos a estudiar un poco la nigroestriatal. La nigroestriatal que tenemos, pues obviamente que la dopamina, cuando llega a niveles suficientes a la neurona postsináptica, pues se mantienen los estados normales. Si por el contrario bloqueamos esto, lo que vamos a tener es que aunque haya dopamina, no va a tener efecto sobre la neurona posináptica, que veremos que esa neurona posináptica es una neurona de acetilcolina. No es de dopamina, sino de acetilcolina. Y al yo bloquear esto, lo que voy a tener son síntomas extrapiramidales. Entonces, ¿qué es lo interesante y lo que debemos manejar con mucho cuidado? Recordemos que cuando administramos el fármaco no solamente va a ir a la vía que nosotros deseamos. El fármaco se distribuye, se absorbe cuando es dado por una vía diferente a la parenteral, se distribuye a una proteína y pues va a diferentes tejidos, a diferentes vías. Entonces puede ir a la vía terapéutica, pero también probablemente vaya a esta vía y termina relacionándose con los efectos indeseables como es los efectos de extrapiramidales. Entonces aquí profundizaremos un poco más, tenemos la oportunidad de mirar, entonces aquí está la neurona dopaminérgica en la vía nigroestriatal que se une a los receptores D2 que están en el cuerpo de la neurona, ¿sí? En lo que son las dendritas, y recordemos que ellos son cuando están en la neurona presináptica o en las dendritas también son autorreceptores. Entonces la dopamina se une e inhibe la liberación de la muscarina o de la acetilcolina. Y la acetilcolina al unirse a los receptores M1 posinápticos, pues obviamente tenemos contracción muscular. Entonces, lo que hace la dopamina en la vía nigroestriatal es regular esto para que no se libere excesivamente acetilcolina. Como habíamos dicho, la analogía en los pacientes con Parkinson, pues es lo mismo. Como no hay suficiente dopamina, se libera mucha acetilcolina que se une a los receptores muscarínicos posinápticos y por eso tenemos lo que es las contracciones sostenidas y la rigidez. Entonces, el colocar un fármaco típico, que lo que haga es bloquear estos receptores o estos autorreceptores de 2, como vemos aquí, termina estimulando de manera continua lo que es la liberación, o sea, inhibe, perdón, la autorregulación y por lo tanto se libera sostenidamente acetilcolina. Y la abundancia de acetilcolina al unirse con los receptores muscarínicos, pues tendremos estos síntomas indeseables que son los famosos síntomas extrapiramidales. ¿Cómo se puede tratar esto? Pues hay ciertos fármacos, como habíamos dicho, que son los fármacos de baja potencia, que tienen efectos anticolinérgicos. Y pues obviamente al tener efectos anticolinérgicos, pues se unirán a estos receptores y terminarán disminuyendo los efectos extrapiramidales. Pero esto está muy bien desde este punto de vista. Sin embargo, recordemos que este fármaco no va a llegar solo aquí y se va a unir a esto, sino que vamos a tener también los efectos indeseables que pueden ser estos que tenemos aquí de boca seca, dificultad en la visión, incluso vamos a tener un poco de somnolencia y vamos a tener constipación. Entonces, no es solamente que vamos a dar un fármaco de baja potencia, y por eso es que estos fármacos ya prácticamente no se usan, a pesar de que tienen menos efectos secundarios o como menor oportunidad de producir síndromes extrapiramidales, pues tienen efectos indeseables que son estos que están acá. Un punto importante dentro de los efectos adversos de la disquinesia tardía, es uno de los más temidos. La disquinesia tardía es un efecto crónico por el uso crónico, digamos, una reacción adversa de tipo C, por el uso crónico de los medicamentos. No siempre se presenta, es importante destacarlo. Lo que termina dándose es un upregulation, pues de obviamente estos receptores dopaminérgicos que tenemos acá. Entonces, lo importante de esta historia es entender que el paciente termina sufriendo lo que son movimientos involuntarios, ¿sí? Gestos mímicos, tipo de movimientos involuntarios de manera crónica y sostenidas en el tiempo. La esquinesia tardía, por lo general los pacientes que presentan inicialmente síndrome extrapiramidal, pues debemos retirar el fármaco, ajustarlo y tener mucho cuidado en estos pacientes porque los pacientes que en un inicio presentan los síntomas extrapiramidales tienen el doble de riesgo a producir disquinesia tardía con el uso crónico del medicamento.
Si logramos mantener el paciente a dosis adecuada y que no nos produzca disquinesia tardía, en este orden de idea la probabilidad, perdón, sin que nos produzca síndrome extrapiramidal o los síntomas, perdón, extrapiramidales, podemos tener bajo riesgo de disquinesia tardía. Es decir, debemos iniciar la terapia siempre la menor terapia posible, uso racional del medicamento, vigilar muy bien los síntomas extrapiramidales. Si el paciente no los presenta, podemos mantener la terapia. Si el paciente presenta síntomas extrapiramidales, habría que vigilar dos cosas. Uno, si lo que está es intoxicado. Y si está entre los niveles terapéuticos y presenta síntomas extrapiramidales, debemos suspender la medicación. Primero, por los síntomas y segundo, porque este paciente ya por el uso crónico del medicamento tendría la oportunidad del doble del paciente que tolera el medicamento de producir disquinesia tardía. Aquellos pacientes que han usado mucho tiempo el fármaco sin presentar síntomas extrapiramidales, incluso se dice que después de 15 años de haber tomado, por ejemplo, aloperidol sin tener efectos adversos, pues no debe haber riesgo de disquinesia tardía y ya no deberíamos preocuparnos, porque si no se presentó en los primeros 15 años, ya este efecto adverso tiene muy pocas probabilidades de presentarse. La otra vía que habíamos hablado era la tuberoinfundibular, y es lo que debemos recordar que la dopamina se une a la neurona posináptica y pues al unirse se regula lo que es la liberación de prolactina. Si nosotros por el contrario bloqueamos esto, pues aumenta la liberación de prolactina. Entonces los niveles normales no permite que aparezca la prolactina. Los niveles bajos de dopamina aumentan los niveles de prolactina. Y pues obviamente la prolactina se asocia con galactorrea. Aquí vemos la prolactina, se va a lo que es la parte anterior de la pituitaria. ¿Sí? Y pues obviamente aquí está relacionado lo que es el núcleo acidófilo con lo que es la glándula mamaria y la liberación o la galactorrea, liberación del hecho de la galactorrea. Esto lo estudiaremos un poco más detallado en la diferencia entre los atípicos, que si no tienen este defecto. Un punto importante es que estos fármacos son llamados fármacos NIP, que tienen un índice terapéutico estrecho y como podemos ver acá, se dice que se debe ocupar aproximadamente el 80% de los receptores de tipo 2, o sea, se deben bloquear aproximadamente el 80% o más para tener el efecto terapéutico y por esto vemos acá que es la cantidad que se requiere, aproximadamente 80%, para poder tener el efecto terapéutico. Sin embargo, y lo habíamos visto muy bien, los receptores de dopamina deben abordarse con mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Y sobre todo estos fármacos que tienen terapia estrecha. ¿Por qué? Porque cuando salimos de esta ventana, que podemos ver que aquí angosta, empezamos a tener lo que son los síntomas extrapiramidales y la hiperprolactinemia. Entonces pasamos a tener un efecto terapéutico, a quizás mantener el efecto terapéutico, pero empieza a agregarse lo que son efectos terapéuticos más efectos adversos. Y podemos ver muy bien que esta ventana es muy pequeña, por eso es que estos fármacos son llamados fármacos de índice estrecho. Y estos fármacos antipsicóticos típicos, ¿qué nombres reciben? Reciben también el nombre de neurolépticos. Los neurolépticos son fármacos que al ser administrados a personas no psicóticas producen el denominado síndrome neuroléptico. ¿Y qué es el síndrome neuroléptico? Inquietud emocional, retraso psicomotor, indiferencia afectiva. El paciente no tiene sueño, pero aparenta tenerlo y tiene indiferencia al mundo que lo rodea. Entonces tenemos varios grupos, los más importantes son los que haremos aquí, la fenotiazina y el más importante de todos, las butirofenonas. Y este es el fármaco que debemos aprendernos muy bien y manejar perfectamente. No olvidar nunca esta butirofenona, que es el haloperidol. El haloperidol, de hecho, podemos decir que en la actualidad prácticamente o de manera siendo muy resumido y muy pragmáticos, es el fármaco que se usa y que debemos manejar muy bien. Él viene tanto por vía intramuscular, donde se vuelve el fármaco de primera elección para pacientes agitados con psicosis y alucinaciones, porque pues obviamente fármacos por vía oral en un paciente que está agitado y con alucinaciones es muy fácil de administrar. El haloperidol tiene la ventaja de que se puede administrar obviamente vía oral, se puede hacer el switch primero de una intramuscular o endovenosa que se puede administrar y luego pasar a vía oral. También tiene un sistema de liberación prolongada. Entonces, el neuroléctico más empleado en la actualidad es el prototipo de la lista de medicamentos de la OMS
Tiene una elevada potencia antipsicótica y antiemética. A veces cuando no se utiliza para alucinaciones es un potente antiemético. Tiene escasa capacidad de producir sedación. Tiene abundantes reacciones extrapiramidales, que son los efectos desagradables que tenemos, y menor actividad anticolinérgica que las fenotiacinas que veremos a continuación, y por eso tiene mayor probabilidad de síntomas extrapiramidales. Una buena biodisponibilidad oral del 65%. Los niveles terapéuticos vemos que son estrechos, son entre 5 y 20. Una unión a proteína del 92%. Y la mayoría del fármaco se metaboliza por CYP3A4, que es por donde se metabolizan la mayoría de los fármacos, y 1 a 2. La vida media es de 24 horas y la intramuscular de 35 minutos. Este es el fármaco prototipo y el que debemos manejar muy bien porque es el más utilizado y es el que nos permite en situaciones de urgencia poder tratar a un paciente. Las fenotiacinas las veremos las dos más importantes, sin embargo son muy poco utilizadas. Tenemos la clorpromacina, que es una fenotiacina alifática. Es el primer fármaco que mostró eficacia clínica neuroléptica. Tiene menor potencia antipsicótica que el haloperidol, pues habíamos hablado que pertenece a los de baja potencia. Tiene mayor potencia antagonista alfa-adrenérgico, por lo tanto produce más hipotensión, sobre todo hipotensión postural, y hay que tener mucho cuidado. Mayor efecto antihistamínico, por eso la sedación, y mayor efecto colinérgico, que sí termina teniendo menos efectos extrapiramidales, pero recordemos que también tiene constipación, boca seca, visión borrosa y todos estos problemas. Una biodisponibilidad del 95%, se metaboliza principalmente por el CYP2D6, tiene una vida media de 2 a 4 horas. Este fármaco no es muy bueno porque mantiene al paciente sedado. La tioridazina, que es una fenotiacina pero piperidínica, son de mayor potencia. También tiene menores síntomas extrapiramidales. No posee propiedades antieméticas que el haloperidol sí posee. También posee el mismo problema de sedación e hipotensión. Y pues, como habíamos dicho, también es metabolizada por el CYP2D6 y una vida media de 21 horas. Estos fármacos están en desuso por la capacidad de hipotensión postural, los efectos adversos de boca seca y todo su efecto antimuscarínico, aunque ofrece una ventaja para los síntomas extrapiramidales, pues son más frecuentes el resto de los efectos indeseables y por esto estos fármacos están en desuso. Y el fármaco prototipo y que debemos utilizar siempre es el haloperidol, recordando que es un excelente fármaco para los síntomas positivos, para las alucinaciones. Sin embargo, es deleterio tanto por sus síntomas extrapiramidales, por lo que es la hiperprolactinemia y por hacer deleterio o afectar los síntomas negativos. Con esto finalizamos.